Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les habla su hermano y anciano de la iglesia de Río Piedras, Samuel Díaz. Es un placer para mí poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Quiero compartir, ¿verdad?, para que estén al tanto de todas las actividades que estamos llevando a cabo en nuestra iglesia, en las diferentes plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, como en Zoom. A través de Facebook puede buscarnos como Iglesia Adventista del Séptimo Día de Río Piedras. En YouTube puede buscarnos como IA7DRP Comcenter. Y en Zoom pues se va a estar haciendo llegar, ¿verdad?, los links durante la semana. Tenemos los lunes, estamos teniendo un culto, ¿verdad?, todos los lunes. Los martes se está estudiando el libro deseado de toda la gente, el cual pues se está pasando, ¿verdad?, también por el canal de YouTube. Los miércoles tenemos predicación de algunos de nuestros hermanos. También los jóvenes están, que pueden participar todos. Se está teniendo el estudio de patriarcas y profetas a través de Zoom. Y también el Ministerio de la Mujer tiene su grupo pequeño de oración. Y también se reúnen a través de Zoom. Y los jueves estamos teniendo las casas de esperanza. Se está estudiando el conflicto de los siglos. El capítulo 40 se va a estudiar ya esta próxima semana. Este jueves comienza, ¿verdad?, desde las 8 p.m. Y se me olvidó mencionar que los martes se está estudiando el libro deseado de toda la gente. Este estudio pues también se está transmitiendo ya grabado por YouTube. Los viernes tenemos la sociedad de jóvenes. Y los sábados pues se tiene en Zoom el repaso de la lección de 9 a 10. Y luego en vivo, a través de Facebook Live, estamos pasando el culto divino, la escuela sabática, y luego el culto divino, ¿verdad?, la predicación de 10 a 12 aproximadamente. Y luego por la noche tenemos una despedida de sábado que empieza desde las 5:50 por Zoom. Ahí se tiene una palabra, se tienen testimonios. Así que los invitamos que ustedes puedan compartir con nosotros, ¿verdad?, y gozarse de la palabra de Dios también y interactuar, ¿verdad?, aunque estamos un poco distanciados por todos estos toques de queda, ¿verdad?, y esto del COVID-19, pero podemos mantenernos en contacto los unos con los otros, orar los unos por los otros y también recibir palabra de vida para vida eterna. Así que en este momento, antes de abrir la palabra, quiero que puedan acompañarme en oración allí donde tú estás. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y glorioso nombre. Señor, en este momento vamos a hablar un poco de tu palabra. Queremos que tú nos hables a nuestros corazones, que tú puedas ayudarnos a que lo que escuchemos y hablemos durante el día de hoy esté dirigido por ti, Señor, y que sea útil para nuestras vidas espirituales, que nos ayuden, Señor, a nosotros dar pasos progresivos para nuestra vida espiritual, Señor, y para nuestra salvación. Dirige todo de comienzo a fin, Señor, y que seas tú el que hables a través de mí en esta noche. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues le voy a pedir, ¿verdad?, que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Vamos a estar hablando un poco sobre el relato de la pesca milagrosa registrada ahí en el libro de Lucas. Y le he titulado a este tema, Sígueme. No lo voy a leer todo por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero básicamente voy a dar un preludio de lo que se está
tratando en este capítulo 5. Y los discípulos acababan de llegar, el amanecer. Ellos habían estado pescando toda la noche y ahora estaban limpiando sus redes. Ahí estaban Pedro, y estaba Andrés, estaba Juan y estaba Santiago o Jacobo. Y estaban ahí ellos organizando sus redes, limpiándola de todos los salgazos que habían pescado porque no habían cogido nada. Y Jesús, que había estado quizás la noche en comunión con su Padre Celestial, ahora estaba caminando por las orillas de la playa, no divagando porque él tenía un propósito por el cual estaba ahí a esas horas del amanecer. La gente había escuchado que él estaba ahí y empezaron a llegarse, a agolparse. Ya muchos habían oído de los milagros que Jesús hacía y de su poder, ¿verdad? Divino. Así que empezaron a llegar, empezaron a apretujarse, todos querían tocar a Jesús, y Jesús en ese momento se monta en la barca de Pedro y le pide a Pedro que por favor que se retire un poco de la orilla. Desde ahí él entonces empieza a hablarle a la multitud que en ese momento se había llegado ahí. Y dice que después de que él terminó de hablarles a ellos, entonces le pidió a Pedro que se fuera, que bogara, que remara un poco más mar adentro. Una vez allí, Jesús le hace un pedido a Pedro que, mirándolo desde cierto punto de vista, no tenía mucha coherencia, no tenía mucho sentido. Era algo irracional. Primero, vamos a ver lo que Jesús le dice. Jesús le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús le estaba pidiendo a estos pescadores que habían estado toda la noche tratando de pescar, que por favor que tiraran las redes. Y no sé si a ti alguna vez el Señor te ha pedido algo o has sentido el llamado de Jesús de algo que tal vez para ti parece ilógico, algo que parece irracional. Los que saben de pesca, ¿verdad? Los que hemos oído algo, sabemos que los peces se cogen mejor de noche, cuando todavía no hay mucha luz, y se utilizan pues a veces luces o cosas metálicas brillosas para atraerlos, y además de que no hay mucho ruido. Cuando van los pescadores a alta mar, lo que hacen es, ¿verdad?, calladitos, esperar para que entonces los peces caigan en la red y puedan tener, ¿verdad?, su recompensa. Pero ya estos hombres habían intentado eso toda la noche. Ambas barcas y tal vez muchas otras habían ido y no habían podido coger nada. Y en este momento Jesús le estaba pidiendo que tirara las redes. Dice que él, creyendo en la palabra de Dios, dice en el versículo 5, maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer cosas que quizás no tienen razonamiento lógico para nosotros, pero le obedecemos? Dice que cuando ellos tiraron las redes,
Eran tantos y tantos peces que las redes se querían romper. A tal punto que él tuvo que llamar a los otros dos, a Juan y a Jacobo, que estaban en la otra barca, para que los ayudaran. Y tuvieron que dividir en diferentes redes, en diferentes barcos, lo que había en esa red. Dice que se llenaron tanto ambos barcos que casi se hundían. Yo me imagino esos barcos llenos hasta el tope y el agua casi rozando para entrarse adentro de tan llenos que estaban. Simón Pedro, al ver esto, hermanos, él quedó sorprendido y reconoció que frente a él tenía un ser divino. Y sobre todo, él pudo ver revelada su pecaminosidad. Miren cómo dice en el verso 8. Dice que al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, porque soy hombre pecador. Él ahí había reconocido que él no era digno de estar ante la presencia de Cristo Jesús. Así también nosotros, hermanos, debemos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y aferrarnos a los pies de Cristo. Él estaba ahí tirado de rodillas frente a Cristo. Reconocía que no era, él no estaba apto para estar frente a este ser tan maravilloso. Pero ¿saben qué? No le soltaba los pies. Él se aferró a Cristo Jesús. Y lo esencial de esta lectura de Lucas 5, 1 al 11, lo vemos en el versículo 11, que dice, después que ellos llegaron a tierra, Jesús le dijo a ellos que los iba a hacer pescadores de hombres. Y dice que ellos, cuando llegaron las barcas a la tierra, dejaron todo y le siguieron. Primero, quizás uno piensa en lo material. Y uno dice, wow, pero tenían dos barcas llenas de peces. Ahí tenían un futuro asegurado. Pero ellos entendieron que el Señor que había hecho ese milagro con los peces podía hacer un milagro más grande en sus vidas. Dice el deseado de toda la gente, que habla sobre esta pesca milagrosa. Eso es el capítulo 25. Léanlo en sus casas, disfrútenselo, ¿verdad? Dice que en la página 214, pues, de la aplicación donde yo lo leí, tal vez en su libro es otra página, pero es el capítulo 25. Dice que Jesús le había dado a estos discípulos la seguridad de que Dios supliría todas sus necesidades. Y alabado sea Dios por eso. ¿Sientes tú, hermano, la seguridad de que Dios suplirá todas tus necesidades? ¿Sientes esa certeza de que Dios está ahí a pesar de que estemos encerrados, de que estamos a veces si estamos sin trabajo, de que las cosas se complican y se aprietan quizás un poco más? ¿Sabes qué? Dios va a suplir. Jesús todavía nos invita hoy a que le sigamos. Pero Él quiere que tú estés dispuesto a dejarlo todo. Tienes que dejarlo todo y seguirlo. ¿Qué nos ata, hermanos? Porque siempre hay cosas que nos aguantan. Tal vez puede ser una relación.
Tal vez puede ser un vicio, amistades, cosas materiales, metas, logros que queremos hacer. No, yo dejo a Cristo para después, o después voy a tener tiempo para las cosas de Dios. Ahora tengo que lograr esto y esto y esto. Ese es el engaño de Satanás. Hay cosas que nos obstaculizan en nuestra vida de poder seguir los pasos del Maestro. Cosas que nos ofuscan, hermanos, en ideas, en placeres, las cuales nos están alejando de nuestra salvación. Pero hermanos, nosotros tenemos que dejarlo todo atrás. Tenemos que hacer como estos discípulos que dejaron todo. Dejaron las barcas, dejaron las redes, dejaron la pesca, dejaron sus casas, dejaron su familia. Porque ellos decidieron seguir a Cristo. Y yo sé que suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero cuando Cristo impresiona tu corazón, estaremos dispuestos a dejarlo todo por Él. Y yo no estoy diciendo que ahora mismo que tienes que dejar lo que tengas, lo que has logrado con esfuerzo, a tu familia, para irte a una tierra extraña a ser como misionero. No, hay gente que Dios sí le da ese llamado. Pero Dios quiere utilizarte a ti donde tú estés. Tú puedes ser un ente de salvación en tu trabajo, en tu vecindario, en tu iglesia, en tu comunidad. Primera de Corintios 1:18 dice que para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. Pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Y Primera de Corintios 1:23 dice, para nosotros, predicando a Cristo crucificado, para los judíos es un tropezadero y para los gentiles es locura. Pero ¿sabes qué? Tal vez las decisiones que tú hagas por Cristo Jesús va a parecer una locura. Quizás nosotros miramos ese movimiento que hicieron los discípulos de dejarlo todo ahí perdido. Y tal vez muchos de los que estaban allí escuchando a Jesús cuando vieron eso dijeron, ¡están locos! Pero ¿sabes qué? Dios necesita unos cuantos locos que prediquen el mensaje de salvación sin miedo, que prediquen su segunda venida, que prediquen que Cristo viene en las nubes y que Él tiene separado para nosotros una tierra nueva, un lugar donde ya no habrá más viruses, no habrá más pecado, no habrá más enfermedad. Hermanos, Dios necesita que nosotros abandonemos todo lo que interrumpe hacer un trabajo y una vida dedicada a la obra de Dios. Que nosotros nos podamos entregar por completo a Él. Que Él nos pueda utilizar en nuestros trabajos,
en nuestros estudios, con la gente que nos relacionamos, con nuestros vecinos. Hermanos, Dios quiere que nosotros podamos tener una relación real con Jesús. Que nosotros podamos convertirnos en pescadores de hombres. Que no nos pase como al discípulo que se menciona en Lucas 9, del 59 al 60. Que el Señor le dijo, sígueme. Y que empezó a poner excusas, que tenía que primero ir a enterrar a su padre. Y el Señor le dijo que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. Pero no quiso. Que no nos pase como al joven rico en Mateo 19, 16 al 22. Que había guardado toda la ley, que había hecho muchas cosas buenas. Excelente. Pagaba sus diezmos. Ayudaba. Pero cuando el Señor le dijo, sígueme, deja todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme, dudó. No estuvo dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Tenía muchas cosas, muchos tesoros terrenales, y dice que se fue triste. No permitamos, hermanos, perder el reino de los cielos por cosas terrenales. Cosas que eventualmente se perderán y se convertirán en cenizas. Debemos ser como un Mateo. Según se registra en la palabra en Lucas 5, 27 y 28. Que Jesús se le acercó. Él estaba ahí en su trabajo, cobrando impuestos. Y el Señor le dice, sígueme. Y dice el versículo del capítulo 5, el 28, dice, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Este es nuestro llamado. Esto es lo que el Señor pide de nosotros. Que nosotros podamos seguirlo. Debemos estar dispuestos a dejarlo todo y a seguirlo. Y esto no conlleva solamente, hermanos, dejarlo pecaminoso. Va un poco más allá. Ese es solo el comienzo. Cuando nosotros dejamos vicios o dejamos cosas que nos apartan de Dios, nos bautizamos, comenzamos un nuevo camino de una vida agarrada de Cristo Jesús. Y debe ser una vida que vaya mejorando de día a día según la voluntad de Cristo Jesús. Muchos de nosotros, al igual que estos discípulos, que estamos haciendo nuestro trabajo, o tal vez ahora desempleados, también podemos hacer nuestra parte y testificar por Cristo. Pero los pescadores, allí donde estaban, ellos testificaron del poder de Cristo. Mateo, allí donde estaba, también testificó cuando dejó todo y siguió a su maestro. Cuando tú decides seguir a Cristo, todo cambia. Cuando Jesús te llama, siempre vas a tener que dejar algo. Vas a tener que hacer un pequeño sacrificio. Estos primeros hombres sacrificaron mucho. Muchas cosas por la causa de Dios. Dejaron sus hogares, dejaron sus trabajos, dejaron la familia,
La comodidad quizás que tenían en esos tiempos, tal vez no era mucha, pero era mejor que divagar, que no saber dónde recostar su cabeza por las noches, depender de la caridad para comer, para moverse, para dormir. ¿Y saben qué? Ellos sacrificaron tanto que sacrificaron sus vidas. Ya que la mayoría de estos discípulos, cuando estudiamos sus vidas, fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron castigados y murieron como mártires. Durante toda la historia bíblica ha habido hombres y mujeres que han estado dispuestos a entregarlo todo por Cristo. Nosotros vivimos vidas normales, con muchas comodidades, igual que los no conversos, los que no conocen a Cristo. Como el resto de la humanidad y de la sociedad en la que vivimos. Pero Dios quiere que nosotros seamos algo diferente. Dios nos necesita que nosotros podamos dedicar nuestra vida donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestras casas, en nuestra urbanización, para el servicio de los demás y de Él. Y quiero compartir con ustedes unas citas de ese mismo capítulo 25. Dice así: el Señor Jesús busca la cooperación de los que quieren ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. Lo primero que deben aprender todos los que quieren trabajar con Dios es la lección de la desconfianza en sí mismo. Entonces estaremos preparados que se les imparta el carácter de Cristo. ¿Tú quieres tener el carácter de Cristo? Permite que Él obre en tu vida. Tenemos que dejar el yo a un lado y eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. Es una obra del Espíritu Santo. Leo esta otra. En las profesiones comunes de la vida hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios, inconscientes, que poseen facultades que si las pusieran en acción, los pondrían a la altura de los hombres más estimados del mundo. Cuando tú te pones en las manos de Dios, Dios te capacita en tu trabajo, en la obra, donde quiera. Vas a sobresalir porque el Señor está contigo. Seremos unos Danieles donde quiera que nos paremos. Esta otra cita. No tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. No tiene límite la utilidad que Dios puede hacer contigo cuando nos ponemos nuestras vidas, nuestro corazón completamente a su servicio y a su voluntad. Hermanos, Dios tiene un llamado, sígueme. Si en este momento, en esta noche, tú has sentido ese llamado de parte de Dios y ha despertado en ti la necesidad de que otros puedan beneficiarse a través de ti, de que tú entiendes que hasta ahora quizás has llevado una vida muy cómoda, una vida centrada en ti mismo, porque nos centramos mucho en nosotros, pero tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios y que Dios nos utilice.
si tú entiendes que Dios quiere poner un nuevo norte en tu vida y quiere reenfocar tu experiencia cristiana, yo quiero en este momento que ahí donde tú estás, tú puedas cerrar los ojos y orar conmigo. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, en este momento hemos sentido tu llamado y tú nos dices, sígueme. Ayúdanos, Señor, capacítanos, Padre, para que nosotros podamos tener la seguridad, la confianza de que tú cubrirás todas nuestras necesidades, de que tú estarás ahí con nosotros y que estemos dispuestos a abandonarlo todo y seguirte. Que cuando las cosas se tornen difíciles, sabemos que estamos ya en los últimos días, nosotros podamos asertivamente estar de tu lado. Padre, ayúdanos, dirígenos, guía nuestras vidas y que tu Espíritu pueda motivarnos a nosotros a sentir el impulso de dejar todo y seguirte. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero antes de irme compartir esta última frase del capítulo 25 de la escritora Elena G. de White, La pluma inspirada. En la página 216 dice, Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio, si quieren entregarse a Él. Dios quiere transformarnos. Y continúa diciendo, el Espíritu de Dios, recibido en el alma, vivificará todas sus facultades bajo la dirección del Espíritu Santo. La mente consagrada sin reserva a Dios se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir los requerimientos de Dios. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. ¿Cuántos queremos ser semejantes a Cristo en mente y carácter? Entreguémosles todo a Él. Que el Señor pueda hacer una obra especial en tu vida y en mi vida. El Señor te bendiga.